Lo que estás a punto de escuchar no es un simple mito, es la crónica visceral del primer intento de golpe de Estado en la historia de la existencia. Un acto de alta traición tan violento que partió el cielo en dos y transformó al hijo de la aurora en un parásito deforme y hambriento de poder. ¿Cómo tuvo la audacia de querer destronar al Creador? ¿Y por qué esa antigua guerra sigue cobrándose víctimas hoy, incluyéndote a ti? Prepárate, porque la verdad es mucho más oscura de lo que te contaron. La crónica de la primera gran traición, aquel intento de golpe en las esferas celestiales, perdura en la memoria eterna como un evento dramático y crucial. Este conflicto cósmico gira en torno a la rebelión de Luzbel, un ángel de alta jerarquía que, consumido por la ambición, buscó derrocar al Creador y usurpar el control del reino de los cielos. Las repercusiones de este levantamiento resuenan a través del cosmos, preparando el escenario para la lucha perpetua entre la luz y la oscuridad, un conflicto que afecta tanto al plano celestial como al terrenal. Luzbel, cuyo nombre evoca al portador de la luz, o estrella de la mañana, fue concebido como una de las criaturas más hermosas y poderosas de la existencia. Los antiguos textos sagrados ofrecen una descripción poética de su estado original, presentándolo como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Se narra que habitaba en el Edén, el jardín divino, toda piedra preciosa lo adornaba, cornalina, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Sus engastes y monturas eran de oro puro, preparados el día en que fue creado. Fue ungido como querubín protector, pues así fue ordenado, estaba en el monte santo, caminaba entre las piedras de fuego. Perfecto era en todos sus caminos desde el día de su creación, hasta que se halló en él la iniquidad. La posición y belleza de Luzbel no tenían parangón, ocupaba un lugar de alto honor entre las huestes angelicales. Sin embargo, las escrituras proféticas nos permiten vislumbrar la naturaleza de su caída. Como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Se dice que en su corazón proclamó, subiré a los cielos, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero su destino fue el abismo, descendiendo a las profundidades de la fosa. La ambición de Luzbel lo llevó a codiciar el trono divino, creyendo que podía exaltarse a sí mismo por encima de todos los seres, incluido su propio Hacedor. El conflicto resultante se describe como una guerra abierta en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La guerra en el cielo fue una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. El arcángel Miguel lideró a los ángeles leales contra Luzbel, ahora referido como Satanás, que significa adversario, y sus seguidores. A pesar de su poder y astucia, los rebeldes fueron finalmente derrotados y expulsados del paraíso. Este destierro tuvo consecuencias profundas para el universo. Arrojados del cielo, Luzbel y sus seguidores fueron relegados a los reinos terrenales y espirituales inferiores, donde continúan librando guerra contra la creación divina. Esta rebelión marcó el comienzo de la lucha continua que influye en el curso de la historia humana y en las batallas espirituales que se suceden. La insurrección de Luzbel no fue meramente una lucha de poder, sino un acto de traición profunda. Creado para servir, su orgullo lo llevó a traicionar a su arquitecto. Este acto de perfidia tuvo varias dimensiones. Su deseo de elevarse por encima de la divinidad estaba enraizado en la soberbia. Esta ambición lo llevó a desafiar el orden establecido y a afirmar su propia voluntad contra la de su creador. La capacidad de Luzbel para engañar y reunir a otros ángeles para su causa demuestra su naturaleza astuta y manipuladora.
sembró la discordia y la rebelión entre las huestes celestiales, llevando a una porción significativa de ángeles por el mal camino. Al buscar el derrocamiento supremo, rechazó la autoridad fundamental del Creador. Este rechazo no fue solo una rebelión contra un gobernante, sino una negación fundamental de la naturaleza divina y del orden del universo. La historia de esta rebelión conlleva profundas implicaciones filosóficas y teológicas. Proporciona una visión sobre la naturaleza del mal, el libre albedrío y la lucha cósmica que subyace a la existencia humana. La caída ilustra que el mal no es una creación original, sino una perversión del bien. Luzbel, creado perfecto y hermoso, eligió rebelarse, introduciendo el pecado y la corrupción en el cosmos. El levantamiento subraya la importancia del libre albedrío, tanto él como los otros ángeles fueron creados con la capacidad de elegir, y su rebelión fue el resultado de sus propias decisiones. Esto resalta la responsabilidad que conlleva la libertad y las consecuencias de usarla para desafiar la voluntad suprema. Este evento sienta las bases para la lucha continua entre la luz y las tinieblas. Esta batalla cósmica no es solo una historia de fondo, sino una realidad activa y omnipresente que influye en el mundo. Enmarca la historia humana y las experiencias individuales dentro del contexto más amplio de una guerra espiritual que trasciende el reino físico. Las secuelas de la rebelión de Luzbel se extienden más allá de los reinos celestiales, impactando profundamente a la humanidad. La expulsión de Satanás a la tierra marca el comienzo de su campaña contra la creación, particularmente contra los seres humanos. Uno de los primeros actos del adversario en la tierra fue el engaño en el jardín del Edén. Al tentar a los primeros habitantes a consumir el fruto prohibido, introdujo el pecado en la experiencia humana, resultando en la caída de la humanidad. Este acto refleja su propia rebelión y extiende las consecuencias del mal a toda la creación. La presencia del sufrimiento y la maldad en el mundo puede rastrearse hasta la influencia de Satanás y sus ángeles caídos. Guerras, enfermedades, decadencia moral y luchas personales reflejan la batalla en curso que comenzó con aquella primera traición. Sin embargo, a pesar de la influencia omnipresente del mal, la narrativa también enfatiza la esperanza y la redención. La intervención divina en la tierra se ve como la respuesta definitiva a la rebelión de Satanás. El exilio a la tierra marcó el inicio de su feroz campaña contra todo lo creado por Dios. Especialmente contra los seres humanos, quienes fueron forjados a imagen del Creador. Uno de los primeros actos del adversario en la faz de la tierra fue tejer su engaño en el jardín del Edén, tentando a Adán y Eva a probar el fruto prohibido. Con esta acción, Satanás inyectó el veneno del pecado en la experiencia humana, provocando la caída de nuestra especie. Este acto no es más que un espejo de su propia rebelión en las alturas, extendiendo las consecuencias de su iniquidad a toda la creación. La presencia del mal y el sufrimiento que hoy saturan el mundo puede rastrearse hasta la oscura influencia de Satanás y sus ángeles caídos. Las guerras que devastan naciones, las enfermedades que consumen cuerpos, la decadencia moral y las luchas internas que cada individuo enfrenta. Todo ello refleja la batalla incesante entre la luz y la oscuridad que comenzó con la insurrección de Luzbel. No obstante, a pesar de la influencia corrosiva del mal, la narrativa sagrada resalta con fuerza la esperanza y la redención. La misión de Jesucristo en la tierra se percibe como la respuesta definitiva y contundente a la rebelión satánica. A través de su vida, su muerte sacrificial y su resurrección, Jesús ofrece un sendero hacia la redención, restaurando el puente roto entre la divinidad y la humanidad. La guerra en los cielos también arroja luz sobre el papel crucial de los ángeles en este conflicto cósmico. Tanto los leales como los caídos desempeñan roles significativos en las batallas espirituales que moldean el reino terrenal. El liderazgo del arcángel Miguel en la guerra contra Luzbel demuestra su función como protector y guerrero supremo. A menudo se le visualiza como el símbolo de la fuerza y la justicia divina, comandando a las fuerzas del bien contra las intrusiones de la maldad.
Por otro lado, aquellos ángeles que siguieron a Luzbel en su traición, conocidos ahora como demonios, mantienen su presencia en la tierra, representando la guerra espiritual continua y las diversas formas en que intentan desviar a la humanidad de su propósito. Frente a esto, el concepto de los ángeles custodios refleja la idea de que los seres celestiales continúan ejerciendo un papel protector y de guía para los individuos. Esta participación constante subraya la influencia persistente de la batalla celestial en los asuntos humanos cotidianos. La primera guerra en los cielos es mucho más que una leyenda de conflicto astral, ofrece lecciones atemporales para la humanidad. La caída de Luzbel sirve como una advertencia solemne sobre los peligros de la soberbia. Su deseo de elevarse por encima de Dios precipitó su ruina, sirviendo como recordatorio del potencial destructivo de la arrogancia y la ambición egocéntrica. La rebelión subraya la importancia vital de la obediencia a la autoridad divina, el rechazo de Luzbel al orden establecido solo condujo al caos y al sufrimiento, ilustrando las graves consecuencias de la desobediencia. Esta historia resalta la realidad de la guerra espiritual y la pugna vigente entre el bien y el mal. Este conflicto no se limita a los anales del pasado, sino que es una realidad activa y presente que influye en las vidas humanas. A pesar de la presencia del mal, el relato enfatiza la esperanza, la victoria final de Dios está asegurada, y la promesa de redención a través de Cristo ofrece un camino hacia la restauración y la reconciliación. La batalla cósmica que comenzó con la rebelión de Luzbel continúa hasta nuestros días. Se recuerda a los creyentes la naturaleza de esta lucha, pues nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad enfatiza la naturaleza continua del combate espiritual y la necesidad de vigilancia y fe. Se llama a los fieles a vestirse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo y resistir en el día malo.